¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ayer decíamos, se conmemoró el Día Mundial de la ACV y nos pareció interesante charlar con usted sobre esta jornada de prevención y sobre la difusión de esta patología. Y empezamos por preguntarle qué es una ACV. Eh, la- Básicamente, podemos decir que las arterias de nuestro cuerpo se encargan de llevar a cada célula los elementos que necesita para vivir. Uno de esos elementos básicos es el oxígeno. Cuando una célula se queda sin oxígeno, muere. Bueno, en este caso, el ACV se produce cuando una arteria que lleva nutrientes al cerebro se obstruye y las células que se ven afectadas, normalmente es una región del cerebro, sufren la ausencia del oxígeno y mueren rápidamente. Todo esto ocurre desgraciadamente en un tiempo tan breve que muchas veces impide el hecho de poder rescatar esa zona del cerebro que, como sabemos, puede ser clave para la vida de una persona. Esa es la forma de ACV más frecuente. Después hay otras que tienen que ver con la rotura de una arteria a nivel del cerebro, en cuyo caso lo que se produce es un hematoma, una colección de sangre en el cerebro, y obviamente eso también produce destrucción de células y muchas veces un cuadro mucho más agresivo. En algunos casos puede llegar a dar la posibilidad que a través de una intervención quirúrgica se pueda rescatar la vida del paciente primero y parte de la vida del cerebro, digamos, también. Eh, Debemos ver que este tipo de problemas como la ACV también se pueden producir en otros territorios, como por ejemplo es el corazón, y que la enfermedad en sí es exactamente la misma, es la enfermedad de las arterias. Eh, Tenemos lo que se llaman factores de riesgo y podemos identificar aquellos individuos que pueden tener mayores chances de desarrollar este tipo de enfermedades y anticiparnos al episodio que estos puedan llegar a tener. Doctor, se hace mucho hincapié siempre en los síntomas, en cómo detectarlos, en cómo verlos. Lo que pasa es que es un momento complicado, de mucho nerviosismo, donde uno por ahí no se sabe dar cuenta, ¿no? Si es eso. Pero bueno, tiene mucho que ver justamente con esto, ¿no? Con aprender cómo darnos cuenta. Sí, yo creo que digamos como una sugerencia a nivel doméstico o a nivel laboral, es siempre tener a mano los teléfonos frente a las emergencias. Es Ujú. decir, si yo tengo una cobertura de un servicio de emergencia que me puede llevar una ambulancia, no estar buscándolo entre papeles, sino que lo tenga pegado al lado del teléfono, Claro. ante emergencia, llamar al teléfono, lo cual permite abreviar los tiempos frente a contingencias que pueden ser repentinas y, como decimos, poner en riesgo la vida de las personas. El segundo aspecto es identificar aquellas situaciones que realmente significan una emergencia. Por ejemplo, ¿cuál? La pérdida de conocimiento de una persona. Sí. Encontrar a una persona tirada, ya sea en el domicilio, en el lugar de trabajo, hace que inmediatamente, al comprobar que es una persona que no reacciona, yo haga el llamado a la emergencia avisando que alguien ha perdido el conocimiento, y si estoy en condiciones de identificar que puede necesitar una resucitación y sé hacer la reanimación solo con las manos, ponerlo, digamos, en marcha. Puede que muchas veces la situación no sea tan catastrófica como el que pierde el conocimiento, y pueda ser una persona que estando en uso de sus facultades de pronto empieza a tener alteraciones que llamamos motoras. No puede mover un brazo, se le cae un plato que tenía y no puede levantarlo, o tiene una desviación de la comisura de los labios, Ujú. que como quien diría, tienen una mueca hacia un costado con la imposibilidad de mover la mitad de Ujú. la cara, ¿Hacia alguno de los dos costados o puede ser cualquiera de los a dos? cualquiera de los dos. Bien.
y la dificultad al hablar, ¿no? Entonces, si no puedo mover un miembro, un brazo, una pierna, tengo una desviación de la comisura labial, o tengo dificultad en el habla, le digo, decime tu nombre, y veo que tiene como una papa en la boca, bueno, son todas situaciones de alerta que me deben hacer pensar de que hay algo que se está obstruyendo, digamos, a nivel del cerebro. En ese caso, doctor, ¿qué se debe hacer? Además, por supuesto, de llamar a En emergencias, ese ¿con caso, la persona hay que hacer algo? digamos, en esas condiciones, si yo estoy con un vehículo, la subo al vehículo y la llevo rápidamente al lugar de la Sí. emergencia. No tengo forma de trasladarla, llamo rápidamente a la emergencia. Por ahí el paciente en un momento me dice, espera porque me estoy recuperando. En ese caso uno no espera nada. Claro. Igual hace la consulta porque en una segunda instancia el paciente puede instalar síntomas más profundos, más agudos y que puedan comprometer su vida. Por eso en ese sentido hay que, frente a estas situaciones que nos angustian en un determinado momento, lo importante es la no pérdida de tiempo. Lo mismo si los síntomas fueran cardiológicos, es Claro. decir, un dolor en el pecho, falta de aire brusca, un paciente de escasos recursos, sin educación, eh, me contaba que el padre había fallecido súbitamente cuando él era chico y él tenía un recuerdo borroso de lo que había pasado, pero dice que el padre y salía rápido al patio, como necesitando aire, y estaba como loco y que no podía respirar y bruscamente se cayó redondo, digamos, en el medio del patio. Bueno, él describió lo que fue un evento cardiológico agudo que terminó con la muerte de una persona. Esas son las instancias finales, como el ACV, de un proceso que muchas veces lleva años en desarrollarse. Por eso es tan importante identificar lo que se llaman factores de riesgo para poder ver quiénes son los que tienen mayores posibilidades de desarrollar este tipo de eventos y ayudarlos a generar primero modificaciones en su estilo de vida, tratando de mejorar alimentación, actividad física, bajar el peso, dejar el tabaco. Y por el otro lado, en aquellos pacientes que lo requieren, brindarle el acceso a medicamentos para que puedan mejorar el funcionamiento de su organismo. En esto hay obviamente no solamente el compromiso entre un médico y un paciente dentro de un consultorio, sino está todo lo que debemos trabajar para que los entornos que nos rodean sean más saludables, promoviéndonos a evitar el sedentarismo, tratando de tener fácil acceso a todo lo que puede ser consumo de frutas y verduras, respetar las normas de no fumar en espacios públicos, y si soy un tabaquista, el hecho de empezar a trabajar con mi médico la posibilidad de dejar el cigarrillo. Pero me parece que el camino todavía que tenemos que transitar en países como los nuestros radica justamente en este tipo de cuestiones. Doctora, ¿existe alguna tendencia en la edad de quienes pueden padecer un ACV? ¿Puede ocurrir a cualquier edad? ¿Cómo se da en cuanto a hombres y mujeres? Acá hay que diferenciar dos cuestiones. A veces nacemos con algún tipo de alteración en una arteria que justamente está alojada en el cerebro y se producen los denominados aneurismas. Entonces, a veces gente joven puede tener rotura de uno de esos aneurismas, provocarse rápidamente una hemorragia, digamos, en el cerebro, y tenemos lo que se llama un ACV hemorrágico, que puede ocurrir en gente joven. Tenemos, ya que después el paso del tiempo haciendo que aumenten las posibilidades de lo que se llama el ACV isquémico, que es cuando la arteria se obstruye, no es que se rompa, se obstruye y deja una zona del cerebro sin adecuada irrigación.
En ese caso, el hecho, por ejemplo, de ir sumando años, de tener factores de riesgo agregados, sobre todo la hipertensión arterial, hacen que uno pueda ser un candidato a tener este tipo de episodios. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy claro y ha sido muy útil la información que nos ha brindado. Muchas gracias. Un gusto y les agradecemos que nos acompañen en esta nueva edición de la campaña 100.000 corazones en todo el país. Muchas gracias, buenas tardes.